además yo siempre digo, para presumir, que mi amigo se llama Ramón Moix. Lo de Terence Moix vino cuando conoció a Terence Stamp, pero eso en la revista firmaba Ramón Moix. También habla de Griffith. Claro. Bueno, ¿qué te parece a ti los años 20, incluso a nivel también de crónica, ¿no? A mí me interesa mucho, ¿no? a nivel de crónica, y además por esa cosa que tenemos todos los que nos gustan estamos en estas mesas y nos gusta discutir y hablar y entender un poco lo que decimos. Yo me dediqué estos días a buscar un libro que se llama De Quasimodo a Scarlett O'Hara, es un libro americano que recoge una selección de críticas muy interesantes del cine desde una época casi final del mudo hasta lo que ahorita se llevó. Y en esas películas que están elegidas tanto por su calidad como por las críticas, hay una sobre esta película. Y es curioso ver cómo un crítico americano del momento la supo ver muy bien. Entonces decía, en esta película coincide una serie de cosas que todos hemos visto, que es la corrupción del gasterismo, la ley seca, las matanzas, la ascensión de ciertos tipejos arriba. Dice, pero lo que no se da nadie cuenta, y en esta película se diferencia, y por eso sería casi la cúspide de toda esa época, es que aquí hay un importante contenido histórico que demuestra hasta qué punto esa época tuvo ese aire que dice Mark Hellinger en el prólogo, que es una época que puede alguna vez volver y que convendría estudiarla para que no nos sorprenda. Es decir, de algunos casos de estos, posiblemente con el tema de las drogas, los americanos solo estarán a veces replanteando esa mafia que existió con el alcohol. Luego decía que la película se diferenciaba por muchas cosas, por una excelentísima dirección, que no siempre era frecuente en esas películas, por un trabajo extraordinario de James Cagney, por un respeto a las cosas de la época, a las músicas, a todo lo que podía circunscribir, y por otra parte a la zona documental. Es decir, que he visto que en esta película, como se hacía en esos años, hay un excelente trabajo de montaje en el cual en pocos fragmentos de celuloide se nos da los hechos esenciales que pasan en esos años. Es decir, que está la caída de Wall Street, y está la llegada de la ley seca, y está la Primera Guerra Mundial y casi el inicio de la Segunda. En ese sentido, la película, para estos críticos que supieron verlo muy bien, ya era exactamente lo que hacía falta para situar. Y dice incluso, tenía razón, que a partir de ese momento, la siguiente película de gángsters que hace Raúl Walsh, que es High Sierra o El Último Refugio, con Bogart ya de protagonista, junto con Maltés, que son las dos películas que le sitúan, ya marca otra situación. Ya es un personaje complicado, cerebral, ya hay psicología, cosa que no había en estos casos. Y luego, yo quería hacer una pequeña cosa sobre esto. En la película también, en esa época se destacaba mucho al personaje de Panamá Smith, que es una actriz extraordinaria, Gladys George, de esas mujeres que había, como Buster Keaton en masculino y tal, que a los 3 años ya estaban en el escenario, y que entonces pues eran unos personajes extraordinariamente ricos, con todos los matices, y que aquí está muy bien. Y ya viendo una versión que yo conservaba de esta película en inglés y tal, Concha, mi mujer, me dijo una cosa que yo digo, pues mira, estaba yo pensando también, que Wells, que era muy aficionado a James Cagney, al que consideraba un grandísimo actor, el final de Set de Mal tiene algo del final de esta película. Incluso Gladys George, al referirse a el personaje de Marlene, y a mí me pareció una intuición femenina rara, porque yo lo estaba pensando, pero ella lo definió rápidamente, es como Set de Mal. Y posiblemente Wells, conocía muy bien la película porque le encantaba el trabajo de James Cagney. Siempre decía que los europeos presumían mucho de Young Ben, pero que ellos tenían algo mejor, que era James Cagney. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, evidentemente James Cagney, como yo les decía, es un actor extraordinario. Bueno, y quizás se ha entendido lo de intenso de alguna manera peyorativa, pero bueno, intenso es Al Pacino y es Robert De Niro, son unos actores estupendos. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Buenas noches. Has vuelto con esta película al viejo, querido y maravilloso cine americano. Sí. No, yo antes de nada quería decir que es curioso lo que decía Juan. Esta película tiene una intencionalidad clara de hacer la crónica de unos años, pero siempre desde el punto de vista de la época en que se hizo. Porque nada más arrancar la película ya empieza con un letrero de 1940, que es incluso el año siguiente al que se rodó. Con lo cual, en ningún momento pierde la perspectiva de que se está haciendo un análisis de los años 20,
pero desde el punto de vista de los años casi 40, lo cual le da una dimensión a la película bastante curiosa, porque no solo es ver la crónica de unos años, sino verlos desde el punto de vista del presente. Y luego, respecto al resto de la película, pues hombre, yo creo que para los espectadores que no hayan visto nunca ninguna película de Raoul Walsh, es importante hacerles ver que quizás es uno de los cineastas más difíciles de aprender en una primera visión. No pasa lo mismo con John Ford, con Howard Hawks, con Alfred Hitchcock, porque la puesta en escena de Raoul Walsh es tan sencilla, tan verdaderamente sencilla, sin ser simple, porque la puesta en escena no tiene artificios, pero sí que tiene complejidades, que en una primera visión puede parecer pues, un cineasta como de segunda fila, porque es muy difícil captar en una sola visión toda la complejidad de una puesta en escena tan absolutamente transparente, tan absolutamente sencilla, tan absolutamente nítida, que da la sensación de que no existe un director y de que no hay un punto de vista. Y yo por eso quiero a los que vean esta película o incluso una película de Raoul Walsh por primera vez, hacerles ver que la vean más veces, que la vean con un cierto sentido analítico, para que se den cuenta que esta puesta en escena tan sencilla, insisto que no simple, encierra una complejidad y una forma de captar la vida, porque en el fondo yo creo que Raoul Walsh, más que captar argumentos e historias y complicaciones argumentales, lo que captaba como nadie era trozos de vida, a veces de vida cotidiana, y lo hacía con tal capacidad de aprender que ahí radica, en mi opinión, la grandeza de este gran cineasta. Bueno, y además estamos hablando de uno de los grandes maestros del western, porque así como inmediatamente yo recuerdo Una trompeta lejana, Murieron con las botas puestas, Colorado Territorio, que decías tú, Eduardo, que se llamó aquí Juntos hasta la muerte, no sé, es un cineasta impresionante. Y van a ver también, como decíamos, porque creo que es importante resaltarlo, James Cagney, un actor que marcó la época prácticamente los años 30 y 40 del cine americano. Es el actor que todo el mundo recuerda de Lo conseguí, madre, lo conseguí, estoy en la cima del mundo, de Al rojo vivo, precisamente de Raoul Walsh. Era un magnífico director de actores, sobre todo un hombre que se sentía muy cómodo cuando estaba en una cárcel como actor. Es uno de los tipos que mejor ha vestido la imagen de estar en una cárcel, que mejor tomaba una taza de café, y sobre todo que viendo a James Cagney nunca se sabía lo que podía ocurrir. Podía haber una explosión, podía ocurrir algo que no estaba previsto y que la cámara iba a coger un acto de violencia o un acto de ternura, o se podía poner a llorar. Por eso decía, es un poco lo de De Niro o lo de Al Pacino. Tienen esa especie de mezcla entre plastilina y acero que tienen los grandes actores. Yo creo que les va a gustar mucho, que vamos a poder hablar muy bien de esta época, de Mark Hellinger, de cómo se hacían las películas entonces, y sobre todo de la pasión desbordada que sentían algunos cineastas que nos dieron primera mano, y que gracias a esas puestas en escena invisibles de gente como Raoul Walsh o Howard Hawks o Hitchcock o John Ford, nosotros hemos sentido y hemos aprendido muchas situaciones a lo largo de nuestra vida, reflejo de las películas que veíamos. Y algunos, cuando hemos podido hacer cine, nos hemos dado cuenta que no hacíamos sino segunda mano. Volver a poner esas mismas situaciones según como los grandes maestros las hicieron. De alguna manera, rendir homenaje a aquella primera mano, a aquellos tipos pioneros del cine que solo les paró no ya la pradera, sino el océano, y se quedaron a hacer cine como podían haber sido pilotos, aviadores, cualquier otro, escritores, músicos, pero decidieron hacer cine e inventaron el cine. Uno de esos inventores es Raoul Walsh, con todos ustedes de Roaring Twenties, los rugientes años 20, y que les guste. Aquí estamos otra vez, buenas noches. De la mano de Raoul Walsh hemos visto una estupenda película, una película del año 1939, un año bastante significativo para nosotros los españoles. Digamos que en este año Hitler anuncia la solución del problema judío en Alemania, la solución del problema judío subrayado, naturalmente. Fallece en Francia uno de los más grandes poetas del siglo XX, sin ningún género de dudas, Antonio Machado. Los dirigentes republicanos, Juan Negrín y Manuel Azaña, se refugian en Francia, fallece el Papa Pío XI y el cardenal Pacelli es elegido nuevo Papa con el nombre de Pío XII. Italia invade Albania, es una época realmente dura. Una orden ministerial separa de sus cátedras, ni más ni menos, de sus cátedras universitarias, a gente como Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Pedro Salinas, Alcalá Zamora.
Hitler determina que el 1 de septiembre comienza la invasión de Polonia. Ya saben ustedes que me parece que era domingo por la mañana, cuando la gente iba a la iglesia o salía de las primeras misas, vieron todo el cielo lleno de aviones, que no se lo podían creer, y aviones que empezaron a soltar